Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de lo que fue la Comisión de Juicio Político en el día de hoy e incluso lo que espera la agenda de la Cámara de Diputados de la Argentina para el día de mañana y también para el resto de las semanas en mira a una posible sesión para la semana que viene. José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿Cómo viste la comisión en el día de hoy? Bueno, interesante, ya estamos llegando al final. Está llegando al final, ya inclusive está hablando de qué va a pasar la semana que viene. Ya hay una citación para la semana que viene, no está oficializada para el martes que viene, en todo caso, pero ya no se habla de testigos, como para que, ya habría concluido con lo de hoy lo que es la causal abuso de poder. Sí. Está la instancia para el martes que viene de tratar el tema de la causa que había iniciado oportunamente la coalición cívica contra el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y tendrá la oportunidad de presentar o no testigos. Dijeron que están analizando de ver la posibilidad de hacer una convocatoria para el martes que viene. Veremos si así sucede. ¿Y cómo se va avanzando? Hoy quedó en claro que dan por concluida la investigación del fallo del 2x1, de coparticipación, de Consejo de la Magistratura y también las supuestas irregularidades en la obra social. Y a todo parecería que la causal de abuso del poder también podría estar concluida, ¿no? Específicamente hoy hicieron hincapié en el ministro Rosenkrantz, por sobre todas las cosas, investigando sobre un eventual mal desempeño en el ejercicio de sus funciones a raíz del abuso de poder por causas en las cuales él habría fallado y que tendría que ver con el tema de un socio de él, que él hubiese sido parte en su momento o representante en realidad de las partes dentro de esas distintas causales, que después vamos a ir viendo distintas testimoniales y repasos del día de hoy donde los propios diputados, incluso los propios testigos, cuentan al respecto de esta situación y es lo que se está investigando. Todo marcaría que al parecer para el mes de noviembre estaría concluido la investigación, ¿no? Claro, por lo menos esta vez ya escuchamos alguna fecha. Tiene que estar antes, y claro, tiene sentido, tiene que estar antes del 20 de noviembre porque es la fecha donde no puedes, hasta ahí hay tiempo para emitir dictámenes. Entonces, justamente lo que quiere hacer el oficialismo es que con esta propia composición y durante esta gestión poder emitir el dictamen, porque en su momento se había hablado, nosotros seguimos, no hay tiempo, se puede seguir en diciembre, no. Los dictámenes tienen que ser para esa fecha. Exacto. Entonces, seguramente para entonces, hay tiempo suficiente como para emitirlos, tiene número suficiente el oficialismo como para aprobarlos, y si quisiera los llevaría al recinto, cosa que no va a hacer porque obviamente si es para el recinto se tiene que votar, necesitaría los 2/3 y obviamente no los tiene el oficialismo en principio. Entonces, quedaría ahí, quedaría subyacente tendría una vigencia esos dictámenes por 3 años. Bueno, de todo esto vamos a hablar más en profundidad luego con las placas de José, pero antes de meternos en el tema vamos a ir repasando lo que es la agenda para el día de mañana, porque mañana se espera un día de muchas sesiones, de varias comisiones, donde van a tratar diversos temas, y ahí podemos ver para el miércoles 4 de octubre, 11 de la mañana, arrancamos con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde van a tratar el tema del proyecto de ley compra sin IVA, ¿no? Es un tema que ya se habían reunido incluso la semana pasada, donde vinieron distintos disertantes y funcionarios a hablar respecto del tema, entre ellos el titular de la AFIP, Castañeto, que había sido ya incluso diputado, mandato cumplido, que ahora estaría integrando nuevamente las listas para ver si logra meterse nuevamente como diputado nacional para el año que viene. Así que es alguien que conoce la casa, conoce el canal, estuvo incluso charlando con nosotros cuando terminaron de analizar este tema. Es una jornada en la cual recordemos que es un proyecto que viene
viene por parte del Ejecutivo, que de alguna manera busca ampliar el porcentaje en el cual están devolviendo el IVA, que actualmente se está devolviendo a través de un decreto, que es del 18%, y la idea es aumentarlo hasta el 23% por cada tarjeta. Actualmente solamente tarjetas de débito, pero a raíz de este proyecto busca también incluir las tarjetas de crédito en la devolución del IVA, ¿no? Así es, recordemos también estuvieron presentes el titular de aduanas, Guillermo Michel, y Claudia Balestrini. Los tres estuvieron ya, siempre los recordamos, estuvieron 3 veces ya en los últimos 15 días en la Cámara de Diputados haciendo aportes respecto de proyectos que mandó el Ministerio de Economía en su momento. La idea es mañana avanzar con el dictamen de este tema. Y la otra idea posterior es llevarlo al recinto la semana que viene. Se habla de una sesión el martes 10 o el miércoles 11. Ahora vuelve a ganar cuerpo la posibilidad de que sea el martes la sesión. Esperemos que martes o miércoles, cualquiera de los 2 días, haya sesión. Y este sería el tema, me parece que a priori ese sería uno de los temas principales de esa reunión. Ahora vamos a ver otro de los temas principales. Así es. Bueno, vamos a seguir repasando lo que es la agenda para el día de mañana. Tenemos, me parece, otra placa. Ahí está, 12:30. Un plenario de comisión, ¿no? Comisión de Legislación General y Presupuesto de Hacienda, modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, claramente estamos hablando de la Ley de Alquileres. Recordemos que la Comisión de Legislación General está presidida por el diputado nacional Lucas Godoy, representante de la provincia de Salta, y la de Presupuesto y Hacienda por el diputado Carlos Heller, ¿no? Bueno, así es, sí. Vamos a tratar el tema de alquileres. Vamos a tratar el tema de alquileres, justamente ese es el otro tema principal que va a tener en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Sí o sí se va a meter este tema porque ya viene aparte con media sanción por parte del Senado. Incluso es un tema que la ciudadanía misma está pidiendo por una nueva regulación de los alquileres. Llega con modificaciones, esto se va a tratar en este plenario, justamente se convoca un plenario para dictaminar este tema que viene con la modificación del Senado. Estaba mirando la composición de las comisiones, a ver cuál es el dictamen que puede llegar a salir para ver si el dictamen contempla el proyecto original que había aprobado en su momento la Cámara de Diputados o viene ya o manda al recinto el proyecto del Senado. Independiente, cualquiera de los dos sea, se va a votar. O sea, supongamos que prevaleciera el dictamen de mayoría, sea la modificación que hizo el Senado. En ese caso, si la oposición quiere, si prevalece la postura de una oposición de Juntos por el Cambio que ya anunció que va a insistir con el dictamen, el proyecto original de la Cámara de Diputados, bueno, se rechaza ese primero y si tiene número para rechazarlo y después vota el siguiente, que fue lo que sucedió la vez anterior. El 23 de agosto pasó eso en la Cámara de Diputados. Ahora veremos entonces qué es lo que sucede en las comisiones de legislación general y presupuesto de Hacienda. Y de presupuesto de Hacienda. Bueno, las composiciones son bastante similares. Siempre tiene un diputado más el oficialismo, un diputado más que Juntos por el Cambio. En la comisión estoy tratando de hacer memoria cuál de las dos tenía. En legislación general, me parece, a ver, corrígeme en todo caso. Ay, no, ahí me mataste con los números. Tienen a un misionero, está Sartori también. Y estamos hablando de presupuesto y Hacienda. Tiene a Sartori también, que es afín al oficialismo en este caso. Y está el cordobés García Aresca, que es que en su momento estuvo a favor del dictamen original, en todo caso. Y la Comisión de Legislación General tiene a Topo Rodríguez, que en su momento él no votó al final la propuesta del oficialismo en discrepancia con algunas de las cuestiones. Bueno, y nos metemos a seguir repasando un poco más de agenda. Tenemos otra placa, a ver qué comisión de Educación, bueno, 13:30 del mediodía. Acá sí hay invitados, fueron invitados especialistas quienes expondrán sobre el mensaje 99/2023 y proyecto de ley de fecha 14 de septiembre del 2023 sobre financiamiento educativo. También es un tema que ya lo trataron la semana pasada, donde incluso estuvo presente el ministro de Educación hablando sobre el tema. Bueno, ampliar qué busca este proyecto. Actualmente el porcentaje destinado a educación dentro del PBI, que es el Producto Bruto Interno, la ley
Ley Nacional de Educación establece que debe ser un 6%. La idea de este proyecto que se presenta ahora por parte del Ejecutivo de fortalecer ese financiamiento busca elevar ese 6% al 8% destinado a la educación y que de alguna manera, bueno, al destinar más recursos se pueda fortalecer la educación en los 4 niveles, en el inicial, en el primario, en el secundario y también en todo lo que tiene que ver con la educación superior, que es niveles terciarios e incluso universitarios, a raíz de la creación de distintos establecimientos, tanto de jardines maternales. Sergio Massa incluso habla mucho de este tema de la creación de jardines maternales para que las mujeres puedan trabajar y tengan un lugar donde dejar a sus hijos. Lo nombro porque es quien también impulsa esta ley, ¿no?, de financiamiento educativo. La creación de distintos establecimientos, distintas escuelas, de distintas universidades. De hecho, en la última sesión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se aprobó la creación de 5 universidades nuevas, 3 de ellas en Buenos Aires, una en la provincia de Buenos Aires, una en la Ciudad Autónoma y una en la provincia de Córdoba. Así que un poco el Congreso va en esa línea, ¿no?, de la modernización y la creación y el fomento de la universidad pública, por sobre todas las cosas, la educación pública, por sobre todas las cosas. Todavía no se conocen quiénes son los invitados que van a estar, pero bueno, reiteramos, es una informativa. Yo creo que probablemente haya otra informativa más y después empiecen a debatirlo entre todos a ver si se puede llegar a un dictamen. Así es. Bueno, y tenemos una placa más de la Comisión de Legislación del Trabajo. Fueron invitados representantes gremiales y especialistas que expondrán sobre el régimen de jornada laboral, Ley 11.544, y contrato de trabajo, la Ley 20.744, modificaciones sobre la jornada máxima laboral. También esta comisión ya se reunió la semana pasada. Recordamos que Legislación del Trabajo está presidida por la diputada oficialista Vanessa Siley. Bueno, ya estuvieron disertando entre ellos los distintos funcionarios, entre ellos la ministra de Trabajo, quien apoya esta iniciativa, pero haciendo como una salvedad, digamos, que esa reducción sea progresiva, ¿sí?, de bajar de 48 quizá a 44 horas, luego a 40, luego a 38 y así, bueno, viendo cómo se va planteando el esquema escalonado, porque recordemos que cuando hablamos de reducción de jornada laboral existen 5 proyectos presentados por el oficialismo, uno por el Frente Izquierda y uno por el Bloque Socialista. La idea y lo que se hace en las comisiones se estudian en profundidad, se debaten, se analiza la letra de cada proyecto y se trata de armar un único proyecto que sea el que tenga mayor consenso por parte de todos los que integran la Comisión de Legislación del Trabajo para que pueda tener un eventual dictamen de comisión, ¿no? Así es, y dentro de los invitados va a haber alrededor de 15 invitados. Va a estar representantes de la CGT, los secretarios generales han sido invitados de la CGT, van a estar, no voy a leer a todos, pero Ricardo Diab, va a haber empresarios, Ricardo Diab de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar García Díaz de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Juan José Tala de la Unión Industrial Argentina y bueno, hay un montón más. Va a haber abogados laboralistas, investigadores de la Universidad de Itela, o sea, están convocados de todos los sectores. Va a estar inclusive hasta Néstor Pitrola, en su carácter de diputado nacional y ex integrante de la Comisión Directiva y Congresal del Sindicato Gráfico Argentino, y hasta va a estar Claudio de la Carbonara, trabajador del subte. En ambos casos seguramente van a recordar el tema de cuando pasaron la reducción de la horaria de 8 a 6 horas para los trabajadores del subte, que bueno, un poco es la idea de llevarlo, y ayer lo mencionábamos, la idea del oficialismo sería avanzar hacia un dictamen más radicalizado, o sea, de 36 horas semanales y 6 horas diarias, 5 días. Así es. Bueno, este debate recién empieza a analizarse en comisión, así que veremos qué resulta de la Comisión de Legislación de Trabajo en el día de mañana. Ahora sí vamos a meternos a repasar el tema del día de hoy, que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político, una comisión que viene sesionando y reuniéndose en esta investigación contra un eventual mal desempeño en las funciones de los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de la Comisión de Juicio Político, presidida por la diputada Gailiar. En el
el día de hoy estuvieron varios periodistas como testigos convocados en la comisión. Hubieron 4 testigos que efectivamente se presentaron a testificar en esta causal. Y vamos a arrancar por viendo la palabra de Arili Jalad, sí, que es periodista y que estuvo en la comisión de juicio político. La primera nota que publiqué, en realidad fue a partir de, fue en octubre del 21, fue a partir de que el propio Rosenkrantz giró una nota al resto de los miembros de la Corte Suprema, nota que tengo copia acá, en un caso justamente de AMX Argentina contra la Dirección General de Aduana. Si quieren el número de causa es CAF 29237. Recién la mencioné. Ah, ¿la tienen? Sí, bueno. Sí, gracias. Donde él efectivamente les dice al resto de los integrantes de la Corte que iba a comenzar a intervenir en causas de sus ex clientes, según él, porque habían pasado 5 años desde que había asumido la Corte. Recién escuché la discusión previa respecto de esto. Mi opinión, si vale, es que el Código Procesal es bastante claro, no establece un plazo de caducidad del impedimento de un juez de intervenir en causas de sus ex clientes y dice que sí, que eso es motivo de causal de mal desempeño. Una vez que tuve esta nota en el caso de Claro, empecé a mirar si había otros casos y lo que vi primero es que lo que hizo Rosenkrantz fue avisar de algo que ya había hecho en 21 casos anteriores. O sea... Perdón, ¿puede repetir eso último que dijo? Cuando Rosenkrantz presenta esta nota en octubre del 2021 y dice, a partir de ahora yo voy a empezar a intervenir en casos porque pasaron 5 años, yo encontré 21 casos, 21 fallos anteriores a este plazo que inventó Rosenkrantz, en el cual Rosenkrantz ya había intervenido en causas vinculadas a sus ex clientes. Así que, en mi interpretación, no solo inventó el plazo de los 5 años, sino que tampoco lo cumplió, porque hay 21 fallos, por lo menos anteriores, en los cuales Rosenkrantz sí intervino y que corresponden a ex clientes. Y después lo que sucede en muchas causas es que con el mismo ex cliente en algunas se excusa y en algunas decide participar. Sobre todo, en general he visto esto en casos de la provincia de Santa Fe, que es uno de sus grandes clientes. Él en algunos casos ha intervenido, como mencioné recién, y en los otros decide excusarse porque fue abogado de la provincia. La provincia fue su cliente, por lo cual, por eso me refiero en la nota de que es una excusación selectiva la que hace. Ahí lo escuchábamos a Arili Jalad, él es periodista, quien de alguna manera vino a testificar en la Comisión de Juicio Político por las investigaciones que realizó en su momento sobre supuestas causas en las que Rosenkrantz habría fallado, habría decidido como juez y que pertenecían efectivamente a exclientes, lo cual de alguna manera, si las cosas fueran así, estaría violando el principio de imparcialidad, impartialidad e independencia que tiene que tener todo juez en la República Argentina, tanto de primera, de segunda como de tercera instancia. Así que por esto se los convocó a estos periodistas en el día de hoy para testificar respecto a esta causa y veremos cómo irá avanzando la investigación respecto de este tema, José, ¿no? Así es, y recordemos entonces, esta fue la 23ª audiencia del juicio político que se le sigue a la Corte, que está entrando en sus instancias finales. De hecho, esta es la última instancia a la que estamos viendo, que está titulada Abuso de poder. Entonces se desarrolló este martes la nueva audiencia de juicio político que se sigue contra los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, comenzaron a debatir la causa abuso de poder, instancia en la que tiene como protagonistas a Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Nosotros ayer, cuando anticipamos, dijimos específicamente que iban a avanzar sobre contra la figura del vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y fue lo que sucedió en el día de hoy. Veamos la siguiente placa. En el caso del vicepresidente del Tribunal Superior se analizan puntualmente y según lo anticipaba justamente por Diputados TV en la previa, el diputado Tailade, justamente él detallaba qué era lo que iban a analizar específicamente hoy, y acá lo ponemos.
se analizaban puntualmente 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y en cuya mayoría, según el oficialismo, favoreció a sus ex clientes. El segundo cargo que están evaluando es el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte Suprema. Así es, José. Y quien también estuvo como testigo en la comisión del día de hoy es el periodista Juan Alonso. Vamos a escuchar qué decía y seguimos analizando esta cuestión. 160.000 millones de pesos. Estoy hablando pagados en bonos a 10 años. Estoy hablando del monto total. De esa cifra tienen que cobrar en un porcentaje determinado los abogados que ganaron el litigio representando a Santa Fe. Y quienes tienen que pagarle esos honorarios es la provincia de Santa Fe. Ahora bien, ¿cómo le paga la provincia de Santa Fe los honorarios? Con un dinero que evidentemente va a provenir del Estado Nacional. Por eso el acuerdo entre el ex ministro Guzmán, que hay una nota publicada en El Cronista, que también está, cuyo link también, si ustedes lo repasan, está en la nota del cohete de la luna. Allí está toda la documentación. Bueno, por eso también consulté al doctor Gilavedra, a quien conozco desde hace mucho tiempo. El doctor Gilavedra me manifestó cierta indignación por esta cuestión, porque él considera que en ese momento, cuando lo consulté en marzo, que se había generado demasiada polémica, eso le traía un malestar, y que si tanta polémica estaba resultando ese litigio, me dijo a mí en ese momento, en un diálogo que publiqué, en la nota a la que estamos haciendo referencia y por la cual estoy citado en esta comisión, que bueno, estaría dispuesto a renunciar a sus honorarios. Con el despacho del ministro de la Corte Rosenkrantz no pude hablar porque no me respondió el llamado, y sí pude tener un diálogo con una fuente de la Corte que estaban esperando la resolución de la regulación de horarios, que aún no se ha sustanciado. Eso es más o menos el resumen, señor diputado, de lo que conté en la nota. La nota es clarísima en cuanto a la cronología, el contexto. Digamos, Wiener contrata al estudio Gilavedra y al estudio Rosenkrantz, al mismo tiempo que San Luis contrata también a Barra, y creo que otra provincia contrata al estudio García Lema. Era un momento en que había varios litigios en relación a la coparticipación con el Estado Nacional, y la Corte, también hay que decirlo en esa cronología, declara, digamos, se manifiesta a favor de la provincia de Santa Fe en el final del último gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y lo veíamos al testigo Juan Alonso, quien también había sido notificado a testificar en el día de hoy en este tema que se está averiguando específicamente contra el ministro Rosenkrantz de supuesto abuso del poder, José. Así es, bueno, y entonces en ese inicio de la reunión, antes de que comenzaran a desfilar los testigos, en una reunión que fue bastante expeditiva, recuerdo las primeras, ¿te acordás que era todo era motivo de discusión? Ahora sigue siendo todo, no es toda una armonía. Más tranquilo igual. Pero sí, claro, ya estamos en el final y está todo mucho más aceitado, obviamente. Y bueno, ahí se resolvió, por ejemplo, los diputados del oficialismo aprobaron encomendar a la presidencia de la comisión elaborar los documentos correspondientes para debatirlos en la próxima reunión. Estamos hablando del final. Entonces, avanzar con los dictámenes. Dan por concluida la investigación en el fallo 2x1. Estas son todas las causales de juicio. Sí. Coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura y como esto lo votaron al principio, entonces todavía no está dada por ¿Obra concluida. social lo incluyeron ahí? Obra social sí, no lo puse ahí, pero sí, obra perfecto. social está incluido, muy bien, muy en el detalle. Entonces nos falta abuso de poder, sí, que como no había concluido esto todavía, pero dijeron, bueno, en teoría le faltará una audiencia más que la del martes que viene. Sí. Pero en principio ya lo están redactando los dictámenes para comenzar a hacerlos circular. Veamos entonces la próxima placa. El diputado Tailade
pidió que, según cada caso, se elaboren los documentos con los cargos provisorios adjudicados a Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Corresponde a que, agotada la investigación, que se formulen los cargos y se les corra traslado de cargos y pruebas a los jueces a efecto de que ellos, si quieren hacer un descargo, lo puedan hacer. Esto lo decía el diputado Tailade, justamente teniendo en cuenta que cada uno los jueces pueden venir ahora a la propia comisión para hacer su descargo. No es necesario que lo hagan, están liberados para hacerlo, y si vienen, y pueden no venir también y hacerlo por escrito, pero está el antecedente de Rosati, que ya no lo de Maqueda, que ya no lo hizo por el tema de la obra social. Así es, y aparte de los testigos también estuvieron hablando los diputados que integran la Comisión de Juicio Político. En este caso vamos a escuchar la palabra del diputado Leopoldo Moró, que hablaba con DTV. Habida cuenta de que tomó una decisión arbitraria, a nuestro juicio, que fue en algún momento decidir que iba a volver a intervenir, porque de hecho lo había hecho antes incluso, en el caso YPF, pero iba a volver a intervenir en causas que tenían que ver con ex clientes de su estudio jurídico. ¿Y por qué decimos que es arbitraria? Bueno, porque la imparcialidad no tiene plazo. Usted debe ser un juez imparcial el primer año, el segundo, el 10º, el 15, el 20, los años que esté ejercitando la magistratura. No hay un plazo para ser imparcial e independiente. Y mucho menos si no está normado por una ley, y mucho menos todavía si ese plazo se lo impone usted mismo. Tomando en cuenta además que buena parte de esos clientes, que no son personas del común, ciudadanos que andan por la calle, sino grandes corporaciones económicas, siguen siendo clientes del estudio del socio del doctor Rosenkrantz. Porque si fueran clientes de otros estudios ajenos al del doctor Rosenkrantz, bueno, podría entenderse de otra manera. Y como acá lo que nosotros estamos juzgando no son delitos penales, sino mal desempeño o buen desempeño en el ejercicio del cargo, que es la misión de la Comisión de Juicio Político, nosotros creemos que eso significa mal desempeño en el cargo. Escuchábamos a Leopoldo Moró, entonces fundamentando la acusación por parte del oficialismo y hablando sobre la imparcialidad de, en este caso específicamente del diputado del ministro Rosenkrantz, que están investigando por las supuestas causales de mal desempeño o abuso del poder, José. Así, en definitiva, se estaría entonces en condiciones de votar el planteo para que la presidencia el martes próximo o en la próxima reunión, se dejó abierta la posibilidad de que no haya reunión el martes que viene, porque recordemos, el martes que viene es 10. ¿Y el 10 qué puede llegar a ver? Puede que haya sesión. Ahí tenemos. Entonces, bueno, el martes que viene, a lo mejor el jueves, le agrego yo, sí, o cuando sea, se presenten los cargos y las pruebas para que se les corra traslado a los jueces, y ahí es cuando deciden si vienen o no vienen. Claro, pero quedó establecido que van a ser ¿dijeron martes que viene o dijeron qué día se iban a juntar? Dijeron martes, pero dijeron nosotros agregamos que se puede llegar a mover o no, de acuerdo, claro, si hay sesión o no. Claro, y todavía porque no hay quienes oficial. dicen martes o quienes dicen que puede ser miércoles. Entonces depende. La sesión, claro, sí. Hoy escuchaba que decían el martes, bueno, como sea, martes o miércoles, cuando sea, pero bueno, el juicio político lo dijeron a priori el martes. Claro, si no semana que viene, si no es martes, seguramente será el día jueves que se reunirá la Comisión de Juicio Político. Eso los iremos viendo y seguiremos informando a raíz de que se vaya publicando en agenda. Llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que explicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia en la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, que por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento.
tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. También la migración que se está dando hacia las grandes ciudades, ¿no? Por ahí que no son rentables o no hay posibilidad de actividades en el interior y se genera una gran concentración. Uno ve, no solamente, porque uno siempre quejamos de Buenos Aires, pero Neuquén ya también hoy el 70% de la población está en 60 kilómetros alrededor de la capital. Y si uno ve en las distintas provincias se generan esas estructuras tan grandes y concentración de población. Cuando nosotros arrancamos la investigación, nuestra hipótesis era que, de hecho se dice que el rap significaría las siglas en inglés ritmo y poesía, ¿sí? En realidad es una palabra que viene del inglés y que significa hablar coloquialmente, hablar con berretines, como decimos acá. Pero nosotros, después de analizar tantas letras, nos dimos cuenta que no, que el rap es netamente narrativo, es testimonio, sería género de crónica de testimonio. Mundo Villa, martes 23 horas.
Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que fue la comisión de juicio político en el día de hoy. Y antes de seguir con las placas de José, vamos a escuchar al diputado Eduardo Valdés, que también estuvo hablando en el post de la comisión de juicio político con nosotros con DTV. Bueno, sin lugar a dudas, el testimonio del periodista Lili Jalat, ¿no? Sobre las dos notas que le escribió sobre la falta de imparcialidad de Rosenkrantz. Primero, borrando empresas de las cuales él era abogado cuando ejercía la profesión antes de ser ministro de la Corte, ¿no? O sea, Rosenkrantz, acordémonos que Rosenkrantz iba a entrar por decreto a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y cuando, después de la convulsión que armó producto de que era un hecho totalmente anticonstitucional, que dos ministros de la Corte, en este caso Rosenkrantz y Rosati, entraran por decreto, ese era el principal asesor jurídico de Mauricio Macri, acordémonos, Pepín Rodríguez Simón le había sugerido esto. Después, cuando van a hacer la vía que corresponde en la Constitución y en vísperas de la reunión de la comisión para que tenía que aprobar el pliego en el Senado, cuando Rosenkrantz va a declarar ante los senadores, presenta la lista de empresas a las cuales su estudio junto a Bouzat eran clientes. Y hoy resulta que nos enteramos por el periodista Lili Jalat que el día anterior a que él vaya al Senado fueron borradas más del 50% de las empresas que él era cliente y que hay cerca de 56 empresas que fueron borradas y de los cuales en 21 ocasiones Rosenkrantz intercedió, o sea, participó como ministro de la Corte, fallando en causas de esas empresas de las cuales eran clientes de él en el estudio jurídico, que no podía haber fallado, que tenía que haber fallado. Fuera de las que sí presentó, porque después, como dije, él cuando va a la audiencia en el Senado presenta una lista de empresas, pero lo que no contó es que había borrado la mitad. Y sí participó durante los años que siguieron como ministro de fallos, por supuesto que son fallos muy, muy cuantiosos económicamente, y el periodista Lili Jalat hizo un estudio, o sea, primero que pudo recuperar las empresas borradas y segundo, hizo un seguimiento de cuánto participaba el ministro Rosenkrantz en causas que eran del abogado Rosenkrantz. Y hoy quedó claro esta situación. Escuchábamos al diputado Eduardo Valdés cuando finalizó la comisión de juicio político en una nota con DTV, donde hacía un balance de podríamos decir, de los testimonios de los distintos testigos que estuvieron citados aquí en la comisión de juicio político en el día de hoy. Bueno, haciendo hincapié en un poco lo que estuvimos repasando, ¿no? El tema de la imparcialidad en la cual al parecer no habría respetado el ministro Rosenkrantz en ciertas causas que podría estar involucrados con ex clientes de él, y que eso se está averiguando, investigando en la comisión, José. Así es, y bueno, y siguiendo con lo que fue toda la previa del inicio de los testimonios de los testigos convocados, bueno, estábamos en que se iba a avanzar con los dictámenes y la citación de le iban a tramitar, dar traslado los cargos y las pruebas a los ministros de la Corte. Desde la coalición cívica dijeron justamente Juan Manuel López, que es una de las voces cantantes del Juntos por el Cambio en esta comisión, recordó que hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados. Y hay causales que ustedes mismos ampliaron a raíz de los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales en San Juan y San Luis. Acá se está dando un caso inédito en el interés de Juntos por el Cambio de prolongar
el juicio político, justamente. Decían, bueno, pero acá hubo 190 testigos que se votaron justamente. Ahí fue que Gaillard... Que se propusieron, se votaron, que quedaron aprobados y que nunca los citaron a testificar. Y que también se había hablado en su momento de, bueno, que iba a haber una causal también que tenía que ver con la decisión de la Corte Suprema, refería a las elecciones provinciales de la provincia de San Luis y San Juan. Bueno, justamente ¿Y Tucumán entonces, no era también? Y Tucumán también, claro. Pero bueno, él ahí mencionó justamente, no la mencionó a Tucumán, pero Tucumán también estaba. Pero en este caso puntual, lo que le dijeron, bueno, fue, pero porque ¿cuál sería el interés político de dilatar esto? Y bueno, que no lleguen a alcanzar, justamente teniendo en cuenta esa fecha límite. La deadline es el 20 de noviembre, tienen que llegar con los dictámenes. Entonces, vamos a ver a partir de ahora que se invierten los papeles, o sea que Juntos por el Cambio va a tratar de prolongar, dilatar las sesiones, o sea, a ver si no se hacen las reuniones, en todo caso, porque si no hay dictamen, se cae todo. Exacto. En ese caso. Bueno, en definitiva, lo que se le dijo a Carolina Gaillard, la presidenta de la comisión, le decía, bueno, que los testigos ya han sido convocados, no quiere decir que necesariamente tenga que atestiguar. Y les dijo, si ustedes consideraban necesario algún testigo, hubiera sido bueno que oportunamente nos lo hubieran llamado la atención y digan por qué convocan a tal o cual testigo. Y dijo, en definitiva, nosotros entendemos que se agotó la investigación de las causas que mencionamos. Entonces, en definitiva, esto ya está llegando al final. En definitiva, bueno, veamos cuáles eran ya los testigos de la audiencia que estuvieron. En la próxima placa lo veremos. Vamos a la próxima placa. Tenemos una placa más, ahí está. Sí, testigo de la audiencia. Y ahí vamos ya, en definitiva, Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial número 7 en lo tributario, aduanero y bancario de la Corte Suprema. Él tuvo un testimonio muy breve, porque en definitiva le dijeron que podía, él fue consultado respecto de su papel anterior como Procurador General de la Nación, Fiscal General Adjunto de la Procuración, y él si había habido recusaciones con relación a Rosencrantz en su momento. Y estuvieron también los periodistas Ari Lijalad, Juan Alonso. El que no estuvo, por ejemplo, fue, lo veremos en la próxima placa, Roberto Saguese sí estuvo. Este era el que yo decía que no iba a venir. Bueno, vino, todo bien, todo tranquilo. Y él declaró a la causal del Consejo de la Magistratura. Él es el que había faltado la semana anterior porque no le habían podido entregar la notificación. Y Maximiliano Rusconi, abogado de la tabacalera Sarandí, él no pudo venir, entonces ya no va a venir en este caso. Si te parece, José, vamos a ver qué decía el diputado Rodolfo Tailade, que estuvo después de que terminó la Comisión de Juicio Político aquí en el piso de DTV, charlando con nuestros compañeros, haciendo un análisis de lo que fue la comisión. Me parece las dos cuestiones más trascendentes fueron, por un lado, que se votó el cierre de las investigaciones que veníamos llevando hasta hoy, es decir, los fallos de coparticipación, Consejo de la Magistratura. Ya habíamos cerrado obra social y 2 por 1. Se cerró la investigación e implica eso que el martes que viene la presidenta tiene que poner en consideración de la comisión la formulación de cargos y pruebas para hacer el traslado a los jueces. Va a ser el momento en que los jueces tienen la oportunidad de hacer su descargo frente a las imputaciones. Yo la verdad que lo que quiero es que no pase lo que pasó con el juez Maqueda, digamos, ¿no? Que le hicimos la formulación de cargos. Fueron 2 o 3 meses de trabajo muy intenso de la comisión con respecto al tema obra social. Y Maqueda no dijo absolutamente una palabra, ni siquiera dijo ustedes no son imparciales, soy inocente, nada, directamente despreció la instancia. Yo creo que es un desprecio a la voluntad popular. Esperemos que con los otros jueces no pase lo mismo. Luego de eso vendrá el momento para empezar a discutir si hay dictámenes acusatorios. Eso es una parte de lo que se votó hoy, que es el cierre de la investigación por hechos que tuvieron mucha trascendencia. La segunda parte de la audiencia tiene que ver con el inicio de la investigación de un
cargo específico contra Carlos Rosecra. Acá no están metidos los otros. Por ahora no descarto que aparezca alguna vinculación o algún involucramiento de alguno de sus colegas en este tema, pero en principio hoy arrancamos con el caso abuso de poder de Carlos Rosecra, que básicamente tiene que ver con las intervenciones de Carlos Rosecra como juez de la Corte en expedientes en donde eran parte ex clientes de su estudio jurídico, es decir, hasta agosto de 2016. Carlos Rosecra era un abogado muy reconocido, digamos, muy importante de la matrícula, y era el abogado de cientos de empresas importantísimas. Bueno, a partir de que él ingresa a la Corte durante un tiempo, no interviene en esos asuntos, y al cabo de 5 años dice que las causales por las cuales él no intervenía cesaron. Es decir, cesó la causal de falta de imparcialidad o cesó la causal de falta de independencia, según él. Y obvio, se discutió al respecto, digamos, entre diputados. Y digamos, la posición me parece más razonable, es la que establece el Código Civil y Comercial, que es el código que obliga a los jueces a excusarse. Ahí no dice al cabo de 5 años, claro, al cabo de 1 año, al cabo de 10. Es una obligación de los jueces excusarse en este tipo de situaciones, y no hay paso del tiempo que a eso lo termine digamos legitimando. Escuchábamos al diputado Rodolfo Tailade, quien tiene una formación también en Derecho. Él es abogado y hablaba sobre las leyes que establecen el Código Procesal Civil, ¿sí?, que de alguna manera establece las formas de las cuales se van a aplicar las leyes de fondo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial de la Nación, y habla de que hay causales en las cuales todos los jueces de la Argentina tienen la obligación de excusarse justamente para mantener la imparcialidad de la cual estuvimos hablando a lo largo de esta jornada respecto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, José. Así es, bueno, y justamente hicimos mucho hincapié, y los propios diputados hacían hincapié en esos 2 testimonios de los periodistas que expusieron con 2 notas que nosotros adelantamos justamente ayer, cuáles eran los ejes que iba a tener la reunión de hoy y cuáles eran a partir de justamente lo que decían esas 2 notas. En el caso de Ariel Jalad, que era la nota titulada Rosencrantz en 25 fallos que involucran a sus ex clientes, publicada el 16 de junio de 2022 en el sitio El Destape. Son los fallos en cuestión, son 3 fallos que involucran a Supercanal, 2 a AMX Claro, un fallo a Clínica Estrada, 10 fallos que involucran a YPF, 5 que involucran al Supermercado Día, un fallo al Grupo América, 2 fallos a Pan Energy y un fallo que involucra a Piero. Y sostiene, Jalad lo sostuvo y lo expuso también hoy durante la reunión, que el vicepresidente de la Corte Suprema había firmado 25 fallos que involucran a ex clientes suyos. Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país. Hay que recordar que él asumió como juez de la Corte junto a Horacio Rosati y Carlos Rosencrantz en 2016. Él, 5 años después, el 21 de octubre, él escribió una nota donde dijo que, justamente a propósito de un fallo antes de fallar en el caso AMX, que es el nombre jurídico de la empresa Claro, que, si bien él está involucrado como parte del estudio jurídico al que él había pertenecido y había brindado asistencia jurídica a esa empresa, aclara que decía que justamente consideraba que ya no podía, se liberaba justamente de dejar de excusarse, y consideraba que no se configuraba ninguna causa de excusación, podía intervenir a partir de entonces en las causas. Lo que se dijo justamente en esta reunión, y se hizo todo un debate sobre el tema, era que por un lado, Pablo Tonelli argumentaba que habían pasado 5 años y no hay ninguna ley que establezca cuánto es el tiempo que debe pasar para que que pueda llegar a dejar de excusarse. La ley de ética pública habla de 3 años, por ejemplo, decía acá hubo 5 años, y
paralelamente le decían que, bueno, que había causas, muchas causas en las cuales él había intervenido antes de haber pasado los 5 años, justamente antes de escribir esa nota, en definitiva. Vamos a la siguiente placa. Bueno, el periodista Juan Alonso había sido consultado por la nota de Gilda Vedra y Rosenkrantz tienen fe, publicada el 26 de marzo de este año en el sitio El Cohete a la Luna. Ahí hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe y refiere a un tema de 151.000 millones de pesos en total de deuda que la Nación le debía a la provincia de Santa Fe. Fueron reconocidos por el ex ministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20% sería para los abogados, y los abogados estaba ahí el estudio jurídico de Carlos Rosenkrantz y Gilda Vedra, justamente estaban involucrados ahí, y está un reclamo de los honorarios por parte justamente del actual vicepresidente de la Corte Suprema. Tenemos un poco más de testimonio del diputado Rodolfo Tailade, quien estuvo aquí en el piso de DTV analizando lo que fue la jornada de juicio político. Vamos a ver qué decía. La versión taquigráfica de la presentación de Rosenkrantz ante el Senado está en la Comisión de Juicio Político y va a ser uno de los elementos con los cuales nosotros, o por lo menos yo, voy a plantear la acusación contra Rosenkrantz. Fundamentalmente hay dos cuestiones ahí que son muy llamativas. Rosenkrantz no habla ante el Senado de que al cabo de 5 años yo voy a empezar a intervenir. Él dejó una lista de clientes en el Senado, en la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, y en ningún momento dice, bueno, estos son mis clientes hasta hoy y yo no voy a intervenir, pero al cabo de 5 años, ¿qué es lo que pasó, digamos? Y en ese sentido se puede hablar de que claramente les mintió a los senadores. La segunda razón por la cual está pedido la taquigráfica del Senado es porque a los senadores les dijo que la Corte Interamericana de Justicia para él era vinculante, los fallos eran vinculantes. Y en el 2x1, justamente, lo que él dice es que los fallos no son vinculantes. Entonces, haberle mentido a los senadores para nosotros va a formar parte de los elementos de cargo con los que le vamos a imputar el mal desempeño a Rosenkrantz. Ahora sí es importante que destaquemos esa cuestión de por qué Rosenkrantz termina firmando en expedientes de sus propios clientes. El argumento es, ya cesó la causal, yo ya después de 5 años pasó un tiempo de prudencial, ya no me siento afectado y voy a ser absolutamente ecuánime con esta gente. Ese no es el verdadero argumento, eso es lo que puso para justificar. El verdadero argumento es que Lorenzetti, como eran 4, Lorenzetti no le daba la firma a Rosati en ninguno de los expedientes, necesitaban el voto de Rosenkrantz. Es decir, yo creo que inclusive Rosenkrantz lo debe haber hecho a desgano esto. Como todos sabemos, Rosenkrantz fue abogado durante muchos años de Clarín y las presiones de Clarín hoy al Poder Judicial, en particular a la Corte y demás, me parece, son explícitas. Así que no descarto que haya sido parte de una situación de esas. Pero lo cierto es que va a tener que responder por estos cargos, porque hoy la defensa de Tonelli, de Carvajal, que la ley de ética pública les exige a los funcionarios públicos un periodo de 3 años para que no intervengan, eso no es aplicable a los jueces, porque además hay una ley específica que tienen los jueces, que es el Código Procesal. Escuchábamos entonces al diputado Rodolfo Tailade, como decíamos, estuvo aquí en el piso de DTV, explicando de alguna manera de un lenguaje más simple y más sencillo de qué se trata esta investigación y esta causal de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En el día de hoy, efectivamente, investigando sobre posibles causales de mal desempeño y investigando si incurrieron o no en un abuso de poder. Específicamente, la temática de hoy se basó en el ministro Rosenkrantz, ¿no, José?
Sí, y justamente llegando al final de la parte de que hacíamos referencia a ese fallo que se puso tanto en discusión con respecto a la provincia de Santa Fe, la Corte aún no decidió cuál debe ser el porcentaje de los honorarios, que podrían ascender a unos 25.000 millones de pesos, son los 18.000 de los que hablábamos antes. Sucede que entre los contratados está justamente lo que decíamos, el Supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra. Justamente esta información fue difundida por El Cohete a la Luna. Lo que decía el periodista Juan Alonso, él decía, por ejemplo, que el contrato que había sido suscrito en su momento entre el ex gobernador ya fallecido Hermes Wiener, los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo 7 llaves en su momento, pero bueno, finalmente lo habían conseguido y habían publicado justamente los detalles, y la nota de referencia indicaba que el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte, justamente. Así es, José, muchísimas gracias por tu placa y por la información del día de hoy. Esto fue un repaso de lo que dejó la Comisión de Juicio Político. Recuerden que mañana hay 4 comisiones que se vuelven a reunir a lo largo del día, diversos temas que se van a ir analizando, así que nos volvemos a encontrar mañana para compartir con ustedes más información parlamentaria. Chau.